Y además otro sistema, y este es el peor, que es hacernos sufrir. El sufrimiento que en este mundo no es normal. Y hay muchos que, bueno, que quizá les llama la atención este sufrimiento y dicen, se alimentan de nuestro sufrimiento. Hay entes, entidades, espíritus. No, aquí no hay ninguna entidad, ningún espíritu, no. Hay tipos como nosotros, quizá algo diferentes, unos un poco más altos, otros más bajos, que son nuestros colonos y han colonizado la Tierra. Y tienen una inteligencia artificial, un aparato que es el que controla esto. Ellos no van a estar aquí controlando esto. Luego tienen perros pastores, que son los poderosos de la Tierra. Toda esta gente tienen, bueno, encargados. La inmensa mayoría no saben que lo son. Unos pocos sí saben que lo son y lo han aceptado y están haciendo ese papel. Pero lo que hacen esta gente es no alimentarse de nuestro sufrimiento, sino sencillamente hacernos que estemos siempre sufriendo, con miedo, con ansiedad al futuro. ¿Por qué? Porque mientras estamos sufriendo, estamos con miedo, estamos con ansiedad, mientras estamos pensando que nosotros no somos nadie, que somos una brizna, que no podemos conseguir nada, mientras nos mantenemos en ese ritual, en ese mantra de los borregos que es no sé, no puedo, no sé, no puedo, no sé, no puedo, al que nos aferramos tantas veces, mientras estemos ahí, no vamos a tener tiempo ni ganas ni condiciones mentales para poder utilizar nuestro propio ordenador. Bueno, pues aproximadamente unos 50 años. 50 años en los que muchas veces me he visto tentado de contar todo esto. He escrito miles y miles de páginas, libros, ensayos, todo eso. Todo lo tengo guardado, no he publicado prácticamente nada. ¿Por qué? Porque cuando llegaba el momento de lanzarme, había algo que me sujetaba. ¿Sabes qué? Que yo no podía hablar de nada si antes yo no lo había experimentado. Yo no podía hablar de algo que yo no hubiera vivido de verdad. Algo que yo no hubiera hecho ya conmigo mismo. Yo tenía que me he tenido que someter a muchísimas circunstancias en la vida, adversas, otras felices, otras más placenteras, pero porque he sido mi propio conejillo de India. Y cuando intentaba 3 o 4 veces, he estado a punto de hacerlo, me echaba para atrás algo, no sé qué, quizá algo que venía de esta oscuridad, alguna información que llegaba y decía, no, todavía no. No es el momento, pero no es el momento no porque el mundo no esté preparado, porque no haya llegado el fin de los tiempos, no, que tú no estás preparado. Pero primero, sé eso de lo que quieres hablar. Conviértete en eso de lo que quieres hablar. Experimenta primero la dificultad tremenda que tenemos en esta granja para poder utilizar esto, la conciencia, la computadora esta microscópica que tenemos ahí, que es lo que somos en realidad, el único ser real en el que nos cristalizamos. Hay 2 estrategias, hablamos en la anterior entrevista de 2 grandes grupos, 2 grandes corporaciones colectivistas, que son los que están aquí intentando repartirse esta colonia, bueno, como los colonos europeos llegaron a América, intentando, los españoles, los portugueses, los ingleses, todos intentando copar el máximo territorio y la máxima población posible. Hay 2 grandes corporaciones fundamentales. Una de ellas sigue aferrada a todos estos viejos arquetipos de los que tú hablas, intentando que nos dé miedo la tecnología, que nos apartemos de la tecnología, intentando llevarnos a una situación, bueno, pues de aislamiento absoluto, una especie de sociedad feudal en la que estamos encerrados en granjas. Es lo que han intentado cuando... Buenas, ¿cómo estás? La entrevista que vas a ver a continuación es una entrevista que está absolutamente censurada, absolutamente perseguida por los temas que tratan. Si quieres ver la entrevista completa, la tienes entera en mi canal de Twitch, así que te invito a que me sigas en mi canal de Twitch, y si estás despierto, pues también sígueme en mi canal de Telegram. Hay partes que están censuradas porque está prohibido y hablar de ello es automáticamente cierre del canal. Reflexiona por qué querrían cerrar un canal, por qué querrían censurar ciertos temas. Despierta,
porque quizás cuando pretendas hacerlo ya será tarde. Si quieres la entrevista completa, en mi canal de Twitch y hago directo cada noche. Bienvenido al canal de los sueños. Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y además se van a hacer absolutamente realidad. En el mundo de oscuridad en el que vivimos hay que entender el punto en el que estamos actualmente. ¿Pero qué es oscuridad? Oscuridad es el contexto de estar en una cueva y de no saber qué pasa a tu alrededor. No sabemos qué pasa a tu alrededor, a nuestro alrededor. Eternamente tampoco. ¿Y si todo es mentira? Nos han mentido en tantas cosas. ¿Y por qué no iba a ser esto también mentira? Pero es interesante el conocimiento, pero más importante es la acción. ¿Se puede accionar? ¿Se puede salir de la matriz? ¿Se puede salir de la simulación? ¿Es la misión salir de la misión, de la propia simulación? ¿O simplemente es un sueño cíclico que nace y renace y vuelve a nacer y renacer y estamos el día de la marmota? Pero se puede salir de esta día de la marmota, no lo sé, pero seguro que lo sabes, mi amigo psicólogo despierto, Rafael Ortiz. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. Encantado de estar otra vez aquí contigo. Rafael, cada vez que vienes te hago que te presentes. Yo creo que, porque además hoy lo he puesto, bueno, lo pongo siempre en Telegram. Hoy viene mi amigo Rafael Ortiz, tal cual, y los comentarios son: ese chico me gusta mucho, es un crack. Es el que ha dicho que vivimos en una simulación, que los liberacistas, ¿qué tal? Y digo, sí, es este. Ese me mola, tal. Porque dicen, al menos se sale del mensaje, ¿no? Es decir, tenemos mensajes como muy definidos. Los mensajes que pueden salir de la propia Matrix son súper claros. Luego hay una New Age, ¿no? De todo es maravilloso, salimos de este mundo de oscuridad con amor, con flores y ya hemos ganado. Es que me da hasta pereza levantarme porque ya he ganado. Y luego, bueno, pues este mensaje pues, podrá resonar más, menos, pero en cualquier caso es muy fresco. Rafael, no te voy a hacer que te presentes, pero la última vez venías con mucha energía para soltar unas cuantas bombas que yo creo que están calando y de una manera constructiva, porque al final de eso se trata, ¿no? De construir. Así que nada, empieza por donde quieras empezar, por donde tú fluyas. Espero que no hayas estado muchas noches sin dormir pensando, a ver, el tío este, que a ver, me cae bien y tal, y me hace sacar lo mejor de mí, pero esto lo tenía yo muy oculto, no sé, también es un trabajo, eso hay que entenderlo, ¿eh? Mira, voy a empezar por ahí. El trabajo tan duro, ¿cómo de duro es el hacer lo que cuando vienes a mi programa haces? Y es soltarte, liberarte, hablar desde todos los puntos de vista, desde cosmológicamente todos los puntos de vista, desde todas las dimensiones. ¿Cómo de complejo es liberarse y abrir tu alma a este nivel, Rafael Ortiz? Bueno, es muy complejo en el mundo en el que estamos, en el planeta en el que vivimos, que es una granja humana. Pero realmente es muy sencillo, basta con ser uno mismo, quiero decir, basta con ser lo que somos. Lo que somos es, y ahora vamos a andar un poco de camino por un tránsito inesperado. Lo que somos es el mayor depredador que hay en la Tierra. Un depredador de grupo, inteligentísimo y con una capacidad para conseguir lo que quiere pasmosa. ¿Qué ocurre? Que para convertir a estos depredadores que somos nosotros de grupo, estamos en la cúspide del ecosistema terrestre, de cualquier ecosistema en la Tierra, pues tienen que convencernos de que no somos eso y de que somos simplemente unos herbívoros, unos animales gregarios, unos animales domésticos. Pero quería haber empezado por otro sitio, que es exactamente por donde tú habías empezado, y es hablando de la oscuridad. He visto que hay gente que se sorprende e incluso le parece
algo ridículo el que vivamos en una simulación, el que existan mundos paralelos. Tampoco entienden muy bien lo que es un mundo paralelo y entonces se sorprenden de que diga que aquellos hombres que vinieron a la Tierra en Sumeria y en otros lugares, pero en Sumer parece ser que antes que en otros sitios, bueno, pues hablaban inglés y hablaban chino y eran como nosotros. Es que esto es un mundo paralelo, un planeta paralelo, un mundo paralelo es una Tierra como esta, en el que ha llevado una historia muy parecida, con pequeñas diferencias. Fijaros que toda esta gente, desde los sumerios hasta los escandinavos, pasando por los griegos, los romanos, etcétera, etcétera, entendían a los dioses como personas como nosotros, exactamente humanos, con capacidades, si quieres, superiores, pero eran humanos, igual que nosotros, unos rubios, otros altos, otros bajos, con pasiones, con miserias. Eran exactamente humanos, solo que humanos que venían de otro sitio, de otra tierra, de esa nueva tierra a la que parece que nos dirigimos ahora, pero la oscuridad. Vivimos en un mundo simulado. Y es curioso que entre las muchas entre los muchos datos que nos indican que vivimos en ese mundo simulado o que nos pueden hacer sospechar que estamos en un mundo simulado es la oscuridad. El 90-95% de la energía de la materia que hay en el universo se llama energía oscura. No se sabe qué es. El 90-95% de los procesos psicológicos de nuestra vida es materia oscura, inconsciente. Participa de esa oscuridad. Podemos decir que el 90% de nosotros estamos viviendo constantemente en la oscuridad y no nos enteramos. Y ahí suceden cosas. Y hacemos cosas. Y de ahí vienen cosas, viene información. Y de repente esa información surge en ese pequeño porcentaje de vida luminosa que tenemos, la conciencia. Surge en forma de fantasías, de ideas, de sueños, de casualidades, de cosas que rápidamente desechamos. Desechamos por pensar que son ridículas y que no se corresponden con lo que es el mundo real. Provienen de ahí, de esa oscuridad. ¿Y qué es esa oscuridad? Bueno, esa oscuridad es todo el proceso software del ordenador, entre comillas, en el que vivimos como sujetos virtuales. Esa oscuridad es el software, es el procesamiento de la máquina. Y de ahí provienen cosas. Y en ese software estamos todos interconectados, porque no hay esas distancias enormes, reales, porque no vivimos en un mundo real, en un mundo simulado. Y en un ordenador, todo el mundo que lo tenga delante, yo lo tengo delante ahora, muchos lo tendrán también delante, sabemos que las cosas que suceden ahí en esa pantallita están muy cerca la una de la otra. Basta que pulsemos un botón para irnos a otro sitio, a otro lugar, a otro mundo y encontrarnos con otra gente. Basta que damos un botoncito y empieza a llegarnos información, mucha información, toda la información que hay en el mundo, Wikipedia. De esa oscuridad proviene la información y la información que nos llega, aquellos que quieren que vivamos como animales gregarios, no como depredadores, inteligentes, curiosos, con confianza en ellos mismos, con la confianza de que somos capaces de conseguir lo que queramos. Esa información se encargan de desacreditarla. ¿Y por qué desacreditan esa información? Pues porque esa información es muy valiosa. Claro, esa información nos sirve para liberarnos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron desde el principio cuando instalaron aquí, en esta granja humana, que es nuestro mundo? Instalaron aquí, pues, ¿qué es lo primero que instalarían? Unos granjeros, unos colonos, para someter o para encerrar y convertir en animales domésticos a unos depredadores magníficos como somos nosotros, a unos animales magníficos. ¿Qué es lo primero que tienen que colocar aquí? Una inteligencia artificial, que es la que controla esta gran granja intensiva en la que se ha convertido la Tierra. Esa inteligencia artificial que tanto nos dicen ahora algunos que hay que temer, ya está aquí, lleva muchos miles de años aquí, controlándonos. El neolítico comienza no descubriendo los hombres la agricultura, la ganadería, no. El neolítico comienza
para que sea posible alimentar a una gran masa de humanos convertidos en animales gregarios, en animales domésticos. Necesitaban una granja intensiva en la que cuanto más ganado haya, más rentabilidad tienen, más ganan ellos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues crear la infraestructura básica para alimentar a esa población, que es la agricultura. La ganadería del neolítico no consiste en que los humanos domesticamos a una serie de animales. No, no, no. Consistió en que esos colonos, esos granjeros, nos domesticaron a nosotros. El hombre paleolítico, la mujer paleolítica eran y son absolutamente superiores en prácticamente todos los aspectos a lo que es el hombre neolítico y la mujer neolítica. Los datos son apabullantes. Desde la simple arqueología y antropología llega el neolítico a Europa, donde es un continente difícilmente convertible en algo neolítico, porque es difícil la agricultura en general, por el clima, por la geografía. Y cuando llegan esos primeras oleadas neolíticas de agricultores y ganaderos, es decir, de humanos convertidos en ganado doméstico, ¿qué es lo que sucede? Se desploma la expectativa de vida, se desploma la talla corporal, el peso, la densidad ósea, la densidad muscular. Y en Europa, además, en concreto, sucede otra cosa muy curiosa. Se pierde la pigmentación de la piel para que se quede esta piel tan blanquita que tenemos ahora. ¿Por qué? Sencillamente porque la alimentación pasó a ser una alimentación ¿de qué? De granja. Dejamos de comer carne, pescado. ¿Nos suena que todo esto es lo que nos quieren quitar ahora? Bien, pues dejamos de comer todas estas cosas y empezamos a comer ¿qué? Pienso, cereales. Es la alimentación base y fundamental del pienso. Mi padre era veterinario, era especialista en la alimentación animal y sabía que al pienso había que aplicarle una cosa que llaman correctores vitamínicos y minerales. ¿Por qué? Porque es una alimentación demasiado pobre y entonces para conseguir un desarrollo muy grande, muy rápido del ganado del tipo que sea, y había que meter estos correctores, estos suplementos vitamínicos y minerales. Bueno, pues cuando llegan aquí en el Neolítico, esos humanos convertidos en animales domésticos por nuestros colonos, recordad que la mitología dice que vinieron los dioses del cielo y nos enseñaron la agricultura, no, nos enseñaron a ser animales domésticos. Y claro, a producir ¿qué? En la materia prima del pienso, que son los cereales, entre los que incluyen el gluten, que es un veneno al que nadie está adaptado de forma absoluta, sino que unos lo padecen más y otros lo padecemos menos. Bien, pues cuando llegan aquí a Europa, nuestra piel se pone blanca. ¿Por qué? Pues sencillamente porque como la alimentación era muy pobre y carecía de vitamina D, en una situación de clima como Oriente Medio, donde hay una mayor irradiación solar, pues ahí se podía producir desde la provitamina D a la vitamina D, gracias al sol. Aquí en Europa no había, ese clima era mucho más, la insolación era mucho menor. Y entonces, ¿qué ocurre? Que necesitamos que nuestra piel se convirtiera más blanca para que esa poca luz que llegara produjera la vitamina D. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues quiere decir todo esto que desde hace miles de años Europa fue invadida por una oleada neolítica que lo que hizo fue convertir a ese europeo ancestral, a esos descendientes de cromañones, con una cultura y una capacidad para sobrevivir en un lugar tan extremo y tan hostil como era la Europa glacial, pues cuando llega esta gente, el neolítico ya convertido en animales domésticos, hay una lucha feroz en Europa entre el qué, entre ese europeo ancestral, que es el que luego va a resurgir en el Renacimiento, por cierto, y estos humanos convertidos en ganado doméstico. Es decir, el Homo ceres, el Homo cereal, el hombre cereal. Esto es importante, importantísimo. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurría en estos cromañones? Altamira. ¿Y qué es Altamira? Bueno, pues Altamira es una especie de ordenador, una pantalla de ordenador puesto en la piedra donde dibujaban escenas que eran con las que luego ellos obtenían un poquitín más de suerte.
Es decir, todo esto que hemos hablado de utilizar el alma, la conciencia para conseguir deseos, etcétera, etcétera, ya lo estaban haciendo ellos. Tenían perfectamente integrado esa información que viene de la oscuridad, que no entendían muy bien, era alta tecnología y lo entendían como alta tecnología y sencillamente lo utilizaban exactamente igual que lo utilizamos. La única diferencia es que en vez de una pantalla de ordenador y un teclado, lo que había era una pared de piedra y dibujos, en lo que se ponía ¿qué? Escenas de animales. ¿Para qué? Para visualizar, para conseguir un poco más de suerte en la cacería. Esto lo tenían completamente integrado los hombres paleolíticos. ¿Y qué ocurre en el neolítico? Que con el neolítico, con los animales domésticos, llega aquí también la religión y la razón. Y entonces, ¿cómo se utiliza la razón y la religión? Bueno, pues a los humanos convertidos ya en animales domésticos, ¿qué se les dice? Uy, todo eso son supersticiones, eso es magia, son tonterías, eso es fantasía. Olvídate de eso, eso no tiene fuerza ninguna, ni tiene ninguna entidad, ni es ninguna realidad. Claro, es que es muy complicado mantener a un gran depredador con ese instinto tremendo, con esa curiosidad y con esa inteligencia como era el Homo sapiens y con esa capacidad como existía ya en Europa, en esa Europa ancestral, de manejar toda esta alta tecnología, que es la tecnología que tenemos gratis gracias a nuestra conciencia, pues es muy difícil mantener a estos tipos comiendo pienso y hacinados en granjas intensivas. Por cierto, que son las granjas intensivas, ahora le llamamos ciudades. Pero a ellos, los colonos, a nuestras ciudades le llaman granjas intensivas. Son las mismas que hay en las que metemos miles y miles de gallinas en muy poco espacio. O de vacas, o de cerdos, o de ovejas. Esto es la civilización. La civilización consiste en convertir al ser humano en un animal doméstico que se resigna a vivir hacinado en grandes granjas intensivas, haciendo que una ingeniería psicosocial tremenda para convencerlo de que él no es un poderoso depredador y de que se olvide de todas estas tecnologías que ahora nos lo han metido desde entonces en la cabeza de que son magia, superstición, brujería, estupideces, fantasías vacías que no consigues nada con eso. Amigo, pero los cromañones, en una época tan durísima como era la glaciación, se permitían el lujo de perder el tiempo y la energía en hacer estas supercherías. Eran tontos. No sabían que con eso no conseguían cazar más. Sabían que con eso conseguían cazar más y mejor. Tenían un poquitín más de suerte. Y ese poquitín más de suerte era decisivo para que ellos sobrevivieran y otros que no hacían eso no. Esto lo tenían perfectamente asimilado. De hecho, nuestros colonos, perdón, lo tienen perfectamente asimilado. Saben que esto no son tonterías, supercherías. Fíjate si lo saben, que en la granja esta aquí en la Tierra la han montado para utilizar nuestra conciencia, nuestro aparatito para conseguir cosas. Esa máquina de supersticiones, de fantasías, de tonterías que no sirven para nada, es lo que ellos buscan. Ese es el fruto que quieren obtener de nosotros en esta gran granja intensiva. Ellos no le llaman a eso magia, le llaman alta tecnología, directamente. La más alta tecnología que puede existir. ¿Por qué? No lo olvidemos, vivimos en un mundo simulado. Y esa conciencia que tenemos aquí, ahí dentro, posiblemente la glándula pineal, como decía Descartes, bueno, pues ese pequeño microordenador puede que coprogramar a la vez que el gran ordenador en el que estamos viviendo. Puede provocar pequeñas variaciones. Es un microprocesador. Lo dijimos en entrevistas anteriores y ahora creo que se puede entender mucho mejor o podemos entender mejor cuál es la magia de eso que llamamos conciencia. Ese microordenador es un ordenador y entonces en el mundo en el que vivimos está sometido por un programa o por un software. Bueno, pues nuestro pequeño ordenador también interviene ahí. Puede intervenir a favor nuestro o en contra nuestra. ¿Qué es lo que hacen estos colonos
que fíjate si tienen claro que esto no es superstición, sino alta tecnología. Bueno, para que no utilizamos nosotros nuestra conciencia, ese pequeño ordenador, para que vivamos como animales domésticos, como ovejas o como gallinas, pues lo que hacen es, primero, convencernos de que eso son supersticiones. Y para convencernos de que son supersticiones, ¿qué establecen? Una superstición, una mega superstición, las religiones, las ideologías. La razón sacralizada. La razón sacralizada como elemento, qué curioso, que excluye todo lo que huela ¿a qué? A lo que la razón llama magia, a estos poderes. Y entonces accedemos a estos poderes desde un punto de vista, incluso los que creen en esto, los que crean en esto, bueno, como algo menor, una especie de ciencia menor. Parapsicología, esoterismo, espiritismo, son todos nombres marginales. Son nombres de algo que queremos hacer que viva en el extrarradio de nuestra vida, de nuestra razón. La razón principal, la lógica, es la que se impone y vive en el centro de esa ciudad. En las afueras vive todo esto. Pero todo esto, la superstición, lo que llamamos esoterismo, parapsicología, sexto sentido, etcétera, 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 es altísima tecnología. Primero nos convencen de que eso son supersticiones. ¿Para qué? Para que lo despreciemos. Para que en cuanto conseguimos algo a través de esa magia, de ese poder, de ese microordenador que tenemos dentro, que es la conciencia, y conseguimos, por ejemplo, tener un poquitín de suerte como los cromañones. Y entonces con ese poquitín de suerte conseguimos encontrar ese trabajo, conseguimos que alguien nos quiera, se fije en nosotros. Rápidamente se nos olvida. Ah, no, pero antes de que se nos olvide, ¿qué es lo que sucede? Que no vemos la relación entre lo que hemos hecho con nuestro microordenador y lo que luego ha sucedido. Perdemos ese nexo causal. Estamos programados para eso, nos educan para eso, para despreciarlo. Por eso, cuando alguien, inteligente o no inteligente, tonto, culto, como sea, le dice, oye, fíjate qué curioso que he pensado, he estado imaginando que iba a suceder tal cosa y al final ha sucedido. Y claro, todo el mundo se vuelve hacia él, lo mira con cara rara y dice, ¿este de qué va? Está al borde de la medicación. Claro, de la esquizofrenia. Hay un mecanismo que maneja esa inteligencia artificial que controla esta granja que es nuestro mundo, y hay un programa muy específico mediante el que controla esta granja que no es la ingeniería social, no, es la ingeniería pastoril, la ingeniería ganadera. Y entonces vuelve a todo el mundo para que cuando a alguien se le ocurre, tiene esta ocurrencia de encontrar ese nexo causal entre lo que ha hecho con su cabeza, entre lo que ha proyectado con su microordenador llamado conciencia y lo que luego sucede en el mundo, quizás 3 o 4 días después, y de ahí viene la dificultad de encontrar esa relación causal. Bueno, pues cuando alguien la intuye, la ve o quiere verla, rápidamente se lo quitan de la cabeza a todos los demás. Pero antes incluso de que se lo quitan todos los demás, se lo quita uno mismo. ¿Por qué? Porque dice, esto no puede ser una tontería, una casualidad. Vale, una casualidad. Luego ocurre otra casualidad, 3 casualidades. Y entonces lo que ocurre es que nos olvidamos de esas casualidades. Han necesitado convertirnos en animales domésticos y han necesitado hacer que nos olvidemos de que somos esos depredadores con esa intuición y esa alta tecnología como la que tenían nuestros ancestros, los cromañones. ¿Y esto por qué? Porque si nos damos cuenta de eso, nos liberamos. Cuando vienen contando que hay que hacer no sé cuántos métodos, el método no sé qué, la iniciación a no sé qué doctrina, no sé qué secta, cosas muy, muy exclusivas, solamente los muy despiertos, los muy lúcidos, para liberarse, solamente hay que hacer una cosa, utilizar lo que tenemos aquí gratis, el amor, la conciencia. Porque eso funciona, que no os engañen.
tú estás produciendo cosas buenas para ti y cosas malas. Cosas malas también. ¿Y cómo puede ser eso? Muy sencillo, esa inteligencia artificial que está controlando Naranja sabe que lo único que tiene que hacer es, de vez en cuando, utilizar nuestra propia conciencia, nuestro propio microordenador, para que atraigamos cosas malas a nosotros. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Necesitan tenernos ajenos a nuestra conciencia, que no estemos centrados en nosotros, que no reconozcamos esa alta tecnología. ¿Y cómo lo hacen esto? Primero, con todos esos protocolos de ideologías, religiones, etcétera, 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 que nos meten ahí en una especie de ritual neurótico, aceptado socialmente, y entonces parece que es algo importante, parece que es algo diferente a un simple ritual neurótico, pero es un simple ritual neurótico en el que rumiamos como los rumiantes 10 horas repitiendo om, 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 om. Bueno, es esto, anular la conciencia. Y además, otro sistema, y este es el peor, que es hacernos sufrir. El sufrimiento, el sufrimiento que en este mundo no es normal. Y hay muchos que, bueno, que quizá les llama la atención este sufrimiento y dicen, se alimentan de nuestro sufrimiento. Hay entes, entidades, espíritus. No, no, aquí no hay ninguna entidad, ningún espíritu, no, no, no. Hay tipos como nosotros, quizá algo diferentes, unos un poco más altos, otros más bajos, que son nuestros colonos y han colonizado la Tierra. Y tienen una inteligencia artificial, un aparato que es el que controla esto. Ellos no van a estar aquí controlando esto. Luego tienen perros pastores, que son los poderosos de la Tierra. Toda esta gente tienen, bueno, encargados. La inmensa mayoría no saben que lo son. Unos pocos sí saben que lo son y lo han aceptado y están haciendo ese papel. Pero lo que hacen esta gente es no alimentarse de nuestro sufrimiento, sino sencillamente hacernos que estemos siempre sufriendo, con miedo, con ansiedad al futuro. ¿Por qué? Porque mientras estamos sufriendo, estamos con miedo, estamos con ansiedad, mientras estamos pensando que nosotros no somos nadie, que somos una brizna, que no podemos conseguir nada, mientras nos mantenemos en ese ritual, en ese mantra de los borregos que es no sé, no puedo, no sé, no puedo, no sé, no puedo, al que nos aferramos tantas veces, mientras estemos ahí, no vamos a tener tiempo ni ganas ni condiciones mentales para poder utilizar nuestro propio ordenador. Para poder empezar a hacer lo que hacían los cromañones cuando estos no eran cromañones exactamente ya en Altamira, pero nuestros ancestros en Altamira y en otros lugares, cuando dibujaban esas escenas de caza, en medio de la oscuridad de una cueva. Recordamos que el 90% es oscuridad lo que nos rodea, en el inconsciente, la materia y la energía oscura. Bueno, pues ellos se metían en esa oscuridad. No eran tontos. Sabían perfectamente la tecnología que estaban utilizando. Y en esa oscuridad, con pequeñas lámparas de grasa, miraban esas escenas y cazaban con su máquina de conseguir deseos, con la conciencia, con el microordenador. Y esa caza que hacían ahí se trasladaba luego al mundo real, al suceso, porque creaba una especie de efecto mariposa. Un pequeño aleteo de mariposa termina produciendo un huracán en Nueva York. Bien, pues esta es la razón del sufrimiento que hay en la Tierra. La razón es muy simple, es mantenernos alejados de nuestro yo real, de nuestro gran cazador que tenemos aquí dentro cada uno, que es lo que somos. Porque si de repente se libera ese cazador, con esa intuición tremenda que tenemos, esas ganas de conocer, esa curiosidad, esa confianza en nosotros mismos, como todos los depredadores, como la que siente una leona o un lobo. No tienen que relajarse como un herbívoro, suspendiendo toda actividad cerebral para mantenerse en paz. No, no. La paz de los cazadores es una paz activa, no es pasiva. Ellos se encuentran a gusto, se encuentran bien, seguros de sí mismos. Y esa es la paz de un cazador. Esa es la paz de un hombre verdadero, de una mujer verdadera, de un humano de verdad, que sabe que lo que él haga en el mundo, que lo que él haga, mejor dicho, tiene incidencia en el mundo, en lo que sucede. Nuestros ancestros, cuando veían esas imágenes, estaban utilizando alta tecnología.
Esa es la alta tecnología de la que nos han privado. Y nos han privado convenciéndonos de que no solamente no es alta tecnología, sino que es la mayor de las supercherías. Y mucha gente que es inteligente se ríe de todo esto, pero sin embargo luego creen que hay un ser que es espiritual, que les habla, en fin, y que hay unos seres que son de luz, que son simplemente energía, y se ríen luego de esta tecnología aplicada aquí, en la Tierra, con la que podemos hacer que nos venga un poquitín más de suerte y podamos conseguir el que nuestros propios sueños, nuestros propios deseos, trazar nuestros propios proyectos, tener nuestra propia agenda. Fijaros que hasta la agenda la han colectivizado en la Agenda 2030. No, todos con la misma agenda. Como una naranja. Exactamente igual. No, yo tengo mi propia agenda. Y ser humano es tener tu propia agenda, tus propias ideas, tus propios intereses, tus propios deseos. Tener tus valores y tus principios, pero que los controles tú. Que seas tú el que mandes en ellos. Que tengas tú la última palabra. Esta oscuridad es a la que hay que regresar, pero hay que regresar sin miedo, porque en esa oscuridad en la que vivían nuestros ancestros, con más talla, con más inteligencia, con más años de vida, con más felicidad que a los que luego vinieron domesticados de Oriente, en la primera invasión que sufrió Europa, de las 3 que había, grandes invasiones para acabar con qué, con el europeo ancestral, con ese que todos llevamos dentro. Porque por la sencilla razón de que Europa no es fácilmente convertirlo en un lugar donde se puedan producir materias primas para cereales, por el clima, por la luz. Y por eso aquí persistió mucho más, ha persistido entre nosotros mucho más ese gran depredador. Estamos en mejores condiciones de liberarnos. ¿Se entiende por qué toda esta maquinaria de Davos, de la Agenda 2030, se aplica fundamentalmente a Europa y el mundo europeizado, a los blanquitos occidentales? Porque te vas a la India, te vas a China, he estado muchas veces en China, y se ríen de todas estas tonterías de lo de todas estas historias de la agenda. Nadie hace caso a eso, y ninguno va a hacer caso. Esto está diseñado específicamente ¿para qué? Para someter otra vez a los que por avatares de la historia y del clima y otra serie de razones somos los humanos que estamos más próximos a ese estado de felicidad, de depredador que perdimos cuando llegó el Neolítico. Esta es la oscuridad de la que hablabas. Rafael, yo creo que un día directamente te vas a hacer el programa tú solo, con esa energía que vienes, 33 minutos, y eso que hace menos de un mes que no nos vemos. O sea, si agendamos cada 2 meses directamente, pues le doy a grabar, y a Rafael ahí viene, que son muchos años, entiendo. Te voy a hacer esta pregunta, a lo mejor no me la contestas, pero de nuevo vuelvo a insistir. Para mí el contenido es muy importante, pero más importante es el contexto, el continente. ¿Cuántos años llevabas esperando este momento? Este momento de poder hablar de estas cosas, de decir estas cosas, de transmitir tu mensaje que, bueno, para la gente que no lo sepa, pues lo hemos hablado un poquito por encima, pero tengo muchos colaboradores y para mí es un placer que pueda venir, al menos más o menos, oye, que fluya, ¿no? Me gusta que las cosas fluyan, pero si puede ser una vez al mes o más o menos, pues yo encantado, porque creo que tienes mucho que dar. Pero ¿cuánto tiempo llevas esperando este momento? Este momento de poder contar, de poder decir, de poder transmitir este mensaje, y además que, bueno, uno puede tener ese mensaje, pero tú lo has dicho, no está hecha la miel para la boca del asno, ¿no? Que enseguida te recetan 2 pastillas y dices, este señor no está bien.
Entonces, transmitir el mensaje y sea entendido y sea aceptado y tú lo puedes reflexionar, pues conecto con esto no, ahí tienes razón, bueno, que haya cada uno que fluya con su mensaje de vida, con su misión de vida, con su misión de alma. Pero en tu caso, Rafael, ¿cuántos años o tiempo llevas esperando este momento de poder contar estas cosas? Bueno, pues aproximadamente unos 50 años. 50 años en los que muchas veces me he visto tentado de contar todo esto. He escrito miles y miles de páginas, libros, ensayos, todo eso. Todo lo tengo guardado, no he publicado prácticamente nada. ¿Por qué? Porque cuando llegaba el momento de lanzarme, había algo que me sujetaba. ¿Sabes qué? Que yo no podía hablar de nada si antes yo no lo había experimentado. Yo no podía hablar de algo que yo no hubiera vivido de verdad. Algo que yo no hubiera hecho ya conmigo mismo. Yo tenía que haberme, y me he tenido que someter a muchísimas circunstancias en la vida, adversas, otras felices, otras más placenteras, pero porque he sido mi propio conejillo de India. Y cuando intentaba 3 o 4 veces, he estado a punto de hacerlo, me echaba para atrás algo, no sé qué, quizá algo que venía de esta oscuridad, alguna información que llegaba y decía, no, 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 todavía no. No es el momento, pero no es el momento no porque el mundo no esté preparado, porque no haya llegado el fin de los tiempos, no, 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 es que tú no estás preparado. Tú primero sé eso de lo que quieres hablar. Conviértete en eso de lo que quieres hablar. Experimenta primero la dificultad tremenda que tenemos en esta granja para poder utilizar esto, la conciencia, la computadora, esta microscópica que tenemos ahí, que es lo que somos, en realidad, el único ser real en el que nos cristalizamos. Yo tenía que haber probado todo eso y haber, sobre todo, vivido la gran dificultad que es salir de esa oscuridad, de ese sometimiento, escapar a esa inteligencia artificial, que es lo que en realidad muchos llaman la Matrix. No, no. Nosotros no vivimos en una Matrix, vivimos en un mundo simulado. La Matrix es esa inteligencia artificial. Porque te engaña, es que, claro, es que te engaña al final siempre. Entonces yo me veía contando discursos, contándome mi discurso a los demás, y me he dado cuenta al final de que yo había metido ahí el eslogan de la inteligencia artificial. O sea, había metido al final la consigna de no os liberéis. Y eso era tremendo. Era tremendo y después de 50 años me ha servido para darme cuenta de cómo muchas personas de muy buena fe, muy inteligentes y con muy buena fe están siendo utilizados para, bueno, pues para como una especie de contrainformación, para decir, sí, bueno, vale, es verdad lo que dice en este caso Rafael, lo que dicen otros, mira, es verdad, estábamos a montar el extranjero, tenéis este poder, la conciencia, tenéis el poder tal, hay gente que os puede ayudar, pero mira, son extraterrestres, los hermanos luminosos, seres de luz, bueno, todo esto. Y al final, todas estas personas, casi sin excepción, creo que he encontrado 2 o 3 nada más a lo largo de mi vida. Todos, después de reconocerte todo esto que estoy diciendo yo, dicen, sí, tenéis razón, estáis dominados, tenéis que liberaros, etcétera, etcétera, siempre te meten la cuña colectivista. Pero no utilices tu conciencia para... Ya está. ¿Cómo que no utilice mi conciencia para...? No, no utilices tu conciencia para hacer el mal porque vuelve sobre ti. ¿Qué tontería es esa? El único mal que vuelve sobre ti es el que te hacen otros. O el que te haces tú mismo a ti mismo. Pero defenderte, no. No, que verás, es que mira, hay la ley del karma, el dharma y todas estas historias. La ley del karma hace que estamos hartos de ver gente malvada, innecesariamente dañina, que no han sido castigados, que mueren tranquilamente en la cama y tan felices. Ahí no aparece el karma por ningún sitio. Mira, al karma hay que echar una mano, uno mismo. Y esto, ¿por qué? Pues porque ser libre es ser libre. A mí no me cuenten la historia. Sí, es verdad todo esto. Tú tienes que liberarte, tienes este poder, el poder de la mente o el poder del alma o el poder del espíritu. Cada uno lo llama como... Pero no puedes utilizarlo para lo que tú quieras.
¿Quién me dice? ¿Quién puede decirme eso? Sino el amo de la plantación en la que vivimos, como los negros en Estados Unidos. Es el amo. Mira, muchacho, sí, esto es una pistola. Esto tiene mucho poder, pero tú no la utilices porque tú es que no. Claro, porque te puede pegar un tiro a ti que me tienes esclavizado aquí. Como amo. Esto me ha llevado 50 años, pero me ha llevado 50 años no descubrirlo en los demás, descubrirlo en mí. Limpiarme ha significado liberarme de la matriz, de lo que se habla de la matriz, es decir, aprender a distinguir cuándo esa inteligencia artificial estaba metiéndome su publicidad, su propaganda, sus triquiñuelas psicológicas para finalmente neutralizar el que es mi liberación. Porque o seas libre o no seas libre, aquí no hay medias tintas. O uno se comporta como un león o se comporta como una gacela. O uno se comporta como un lobo o se comporta como un conejo. No hay más. Nosotros, somos lobos y leones, mucho más inteligentes y por encima de ellos en cualquier escala en la que nos situemos. Estamos a la par con esos amos que nos gobiernan aquí. Lo único que pasa es que estamos sometidos a unas condiciones terribles. Terribles de lavado de cerebro por esta inteligencia artificial y en una situación de hacinamiento tremenda y en una situación de sufrimiento atroz. Un sufrimiento que no es por sadismo, porque lo aplican, no, vamos a olvidarnos de que son colonos y son gente como nosotros en casi todos los aspectos. Como cuando fuimos a América o a otro sitio y colonizamos allí, lo que hacíamos no era por crueldad, era simplemente era negocio. El sufrimiento no es para su disfrute de ellos, el sufrimiento es para que nosotros no podamos disfrutar, para que nosotros no podamos utilizar esa inteligencia. Esto me ha costado 50 años. Acabar con todos esos clichés, con todos esos tópicos de los que tú has hablado, que son con los que al final nos distraen y nos llevan para otro sitio. Los tópicos. No es que hay una vibración, tú tienes que vibrar, no es que hay 7 cielos. ¿Qué me estás contando? La magia de este microordenador no tiene límites, nada más que el que nosotros queramos ponerle. Y estamos saboteando nuestra propia vida porque esa inteligencia artificial, lo que llamamos la matriz, lo hace así para que no podamos liberarnos. Esta es la verdad que tenemos que descubrir. A mí me ha costado 50 años porque he estado absolutamente solo. Llegué a pensar que tenía que ser así y quizá debía ser así. Quizás debe ser así que cada uno hagamos nuestro propio trabajo. Hemos hablado de los liberacistas. Yo soy muy cuidadoso a la hora de ayudar a alguien porque la frontera entre ayudar y tarar, es decir, y convertir en un inválido a alguien, es decir, la frontera entre ayudar y eso otro que es impedirle que él desarrolle toda su potencia, es muy fina. Entonces quizás debe ser así, yo debía haberlo hecho así, 50 años, puede que otras personas no necesiten ahora tanto tiempo, pero van a tener que hacer, todos tenemos que hacer nuestro trabajo. Porque si no lo hacemos y no lo hacen por nosotros, estamos renunciando a nuestra libertad. ¿Qué clase de lobo es el que llega y le dice, no, mira, a ver, yo te voy a decir cómo se caza, déjame, yo cazo y luego tú, porque tú es que eres tontito, tú no, hombre, no. Eres un lobo, llevas viviendo en un zoológico mucho tiempo, tienes que aprender a salir y darte cuenta de que eres un lobo, que tienen una capacidad y una potencia y una intuición y una inteligencia suficientes como para no necesitar a nadie. Sí, a tus compañeros de manada, del grupo. A otros lobos que funcionen como lobos. Nada más. Han sido 50 años solo. Otras personas van a necesitar que se olviden que esto no se aprende en una especie de cursos iniciáticos, en no sé qué es esta. No, olvídense, esto no se aprende. ¿Esto cómo se aprende? Uno. ¿Y cómo lo aprende uno? Enfrentándote contigo mismo. Este es otro tópico, ¿ves? ¿Qué quiero yo decir con enfrentarte contigo mismo? Enfrentarte con el animal gregario que hay dentro de ti y que te está sojuzgando porque somos nuestros peores tiranos. Ese animal gregario, el que te dice, no, hombre, no, hay que estar pastando 10 horas porque la comida que tomas
es muy pobre energéticamente, entonces tú necesitas estar rumiando 10 horas, la jornada de 8 horas, etcétera, etcétera. ¿No es que qué se puede hacer? Pues, oye, puede ser eso, un rumiante, o puedes empezar a intentar hacer otra cosa. Puedes empezar a ejercitar tu capacidad de dominar al mundo, de dominar los acontecimientos. Y esto es tan sencillo como eso, como hacerlo. La magia de las manos. Hablamos del microprocesador, pero es que empezamos a fallar porque ese tirano que tenemos dentro, que es el Alberto y el Rafael domesticados, nos impiden incluso utilizar la magia de las manos. Fijaros qué cosa tan mágica que es que cuando tienes sed, sencillamente estiras la mano y coges el vaso y bebes agua. ¿Eso no es magia? Eso es poder. Ese poder lo reprimimos con el no sé, no puedo. ¿En qué? En el 90% de nuestras vidas. Esa es la oscuridad a la que siempre nos remitimos. Siempre esa fatídica proporción. Y no lo hacemos porque creemos que no somos capaces de hacerlo, que no vamos a poder hacerlo. Y no lo intentamos. Un lobo, un león, siempre lo intenta. ¿Por qué? Porque les encanta intentar las cosas, explorar, salir, la curiosidad. Si eso es lo que define a los seres humanos. No hace falta llegar a la magia del microprocesador. Empezar por la magia de las manos. Empezar a hacer alrededor vuestro lo que podéis hacer, lo que queréis hacer. Empezar a tener vuestros propios deseos y sencillamente ir a por ellos. Quitaros todo ese artefacto que nos ha metido en la cabeza para convencernos de que somos ovejas y que si no viene el pastor o el granjero a echarnos el pienso, nos morimos de hambre. No. Eso no va a ocurrir. Bueno, va a ocurrir si queremos nosotros. Si de verdad renunciamos a ser lo que somos, humanos, y seguimos comportándonos como ovejas de dos patas. Rafael, no es que me guste o quiera ser creativo, pero al final esto es como yo necesito tocar en los puntos sensibles, energéticos, emocionales, mentales del invitado que tengo delante para poder expandir. Si siempre toco el mismo sitio, pues el mismo lugar se va a adormecer. Pero si toco aquí y de repente te toco aquí, pero uy, este no me lo esperaba, uy, me sorprende, pero me despierta cosas nuevas, ¿no? Entonces, no es por creatividad, es por expansión. La siguiente pregunta. Esta pregunta no te la he hecho y me parece súper interesante lo que puedas pensar, lo que puedas reflexionar desde hace 50 años a este mismo instante. Tú eres psicólogo de profesión, con lo cual trabajas la mente, las personas, cómo se sienten, cómo se encuentran, cuáles son sus miedos, cuáles son sus dudas. Y supongo que también tratas, no sé a qué punto, pues las llamadas, no sé si hasta hoy, me río porque soy tremendo, enfermedades mentales. Pero aquí viene la pregunta. ¿Cómo de enfermedades mentales son las enfermedades mentales? Es decir, en un mundo donde el reflexionar, donde el construir, donde el intentar, donde el imaginar, donde el escucharse a uno mismo, donde el hablar contigo mismo, donde hablar, contestarte, en el ser tantas cosas y no ser nada, ¿cómo de loquitos o no son esas personas? Lo pregunto de esta manera. ¿Todos los que has atendido son los llamados loquitos?
tienen problemas mentales, tienen que trabajar la salud mental. O quizás ahora abrimos el parque de atracciones, don Rafael. O quizás ellos han descubierto o han abierto cierta parte del ordenador. Hablabas de que somos microprocesadores, tecnología. Yo, de una manera inteligente, creativa, digo, ojalá mañana pase esto. Y qué suerte he tenido. Tengo tanta suerte que me llaman a la puerta a hacer cosas que las pienso sin más. Fíjate. Pero claro, no todo el mundo tiene la energía, la vibración, el pensamiento de poder decidir o de pensar eso. Cuando empiezas a tener más caos en tu vida, pues pasan situaciones muy complejas. Todos esos pequeños loquitos bipolares, trastorno de personalidad, esquizofrenia, todos esos están loquitos o han abierto otras puertas del cerebro o han entrado en otros programas del ordenador. Quizás estamos intentando aplacar con pastillas a personas que a lo mejor debemos escucharlas más. A lo mejor tenemos mucho que aprender. No lo sé. Solamente estoy pensando en voz alta porque las casualidades no existen. Y si un señor como usted, no me intente engañar, don Rafael, 50 años diciendo, pensando que quiere hacer ciertas cosas, casualmente se dedica profesionalmente a ser psicólogo. ¿Qué casualidad tan bien escogida? ¿O no? No lo sé. Dímelo tú. Fíjate, la psicología es el más novedoso sistema que ha encontrado la inteligencia artificial para controlar al mundo europeo y europeizado. Surge en el centro de Europa, fundamentalmente, y lo que surge en plena revolución industrial, ¿qué es lo que es? Lo que podríamos llamar un humanismo morboso. Es decir, un humanismo en el que nos encerramos nosotros mismos y estamos todo el tiempo mirando al ombligo a ver cuál es el síntoma, la enfermedad. Todo se transforma en enfermedades, la tristeza se convierte en depresión, los nervios normales o la inquietud ante un problema se convierte en ansiedad. Es decir, todo se psicologiza. Y eso no es casualidad. No. Locos hay muy pocos, muy pocos, muy pocos, muy pocos. Con trastornos mentales, muy pocos. Ahora incluso se está descubriendo que hay una vía interesantísima en el que se sabe o se está viendo que muchos problemas mentales, incluso enfermedades degenerativas como el Alzheimer y todo esto, tienen un punto común, un nexo común en lo que podríamos llamar la enfermedad autoinmune, es decir, procesos inflamatorios en el que hay una serie de anticuerpos que pasan la barrera hematoencefálica y afectan al cerebro. Bueno, yo lo he vivido eso también. Quiero decir, en un momento determinado, hace unos 10 años, empecé a tener síntomas de lo que se llama ataxia, que bueno, es una desconexión en movimiento, etcétera, etcétera, dismetría, no puedes coger bien, apuntar bien a coger las cosas, entonces las tiras. Claro, yo sabía lo que era la ataxia y esto empezó a preocuparme porque puede aparecer una ataxia en un momento degenerativo. Curiosamente descubrí por casualidad, porque desde ese mundo oscuro de repente te llevan 4 o 5 casualidades en el ordenador a tocar 3 teclas, a entrar en un sitio que en principio parece una cosa estúpida y me encuentro allí que, bueno, pues las últimas investigaciones que se estaban haciendo sobre la intolerancia al gluten y la ataxia. Y lo que ya llamaban ataxia celíaca. Y como personas que tienen una ataxia muy fuerte, muy avanzada, pues de repente dejan el gluten y en 3-4 semanas se recuperan, personas con 60, 70 años. Me encuentro con amigos míos, con parientes, neurólogos, y me lo confirman, pocos pues lo confirman. Enfermedades mentales hay muy pocas. La esquizofrenia y el autismo pueden entrar también dentro de este cajón en el que influyen estos factores fisiológicos. Pero quitando estas enfermedades reales, la esquizofrenia, lo que son la psicosis
que es lo que realmente se limita a la enfermedad, que hay muy pocos psicóticos y psicóticos verdaderos muchos menos. Lo que llena todo el espacio de la psicología y de la vida cotidiana en el occidente, desde la época de Freud, de Watson y toda esta gente, es la neurosis, las conductas neuróticas. Conductas neuróticas pueden ser muy aparatosas, es decir, puede haber incluso una ceguera funcional, alguien que no ve realmente y lo tiene todo perfecto, pero se produce dentro de lo que es el cuadro de la psicología clásica llama histeria, con síntomas de conversión, es decir, síntomas psicológicos que se transforman luego en síntomas de nuevo. Hay gente que no puede mover la pierna cuando se levanta, sin embargo, cuando está tumbada sí la mueve. Esto está ocurriendo en nuestros días, ahora mismo, y lleva ocurriendo muchísimo tiempo así. ¿Qué ocurre? Que la psicología se convierte en instrumento ¿de qué? Al servicio de la inteligencia artificial, es decir, de la Matrix. ¿Para qué? Fíjate qué curioso que lo que se busca con todo esto, que estamos todo el día mirándonos al ombligo, viendo, a ver, no, es que estoy deprimido, que estoy ansioso, pero usted sabe lo que es una depresión, es una cosa muy seria, usted está triste, usted está apagado, usted está nervioso, ¿por qué? Porque mañana a lo mejor lo echan del trabajo, pero si eso no es normal, si eso forma parte todo de la más perfecta normalidad, como la fiebre forma parte de la más perfecta normalidad en el caso de que produzca una infección. Lo que no es normal es una fiebre crónica sin ninguna justificación. Lo que no es normal es una ansiedad crónica sin ninguna justificación. Pero, amigo, es que hay una justificación. ¿Cuál es? Que a un animal depredador, a un lobo, se le quiera hacer funcionar como una oveja. ¿Eso qué produce? Una neurosis. Una neurosis existencial, con unos niveles de ansiedad, de destrozo psicológico tremendo. Esto forma parte específicamente para el mundo europeo más avanzado. ¿Por qué? Porque en el tercer mundo tienen problemas de verdad. Todo esto formaría parte, la neurosis, todo este psicologismo, formaría parte del gran problema de no tener problemas de verdad. Es decir, de que tenemos la vida resuelta, de que comemos, no nos vamos a morir de hambre, de que al fin y cuentas. Y entonces te encuentras con gente que dice, una mujer o un hombre, o en este caso una mujer que está en su casa, su marido es una mala bestia, y te dice la mujer que ella que está viviendo en un infierno, y le dice, bueno, pero es que no hay infiernos con las puertas abiertas, ¿por qué no se va usted? No, porque claro, porque mis hijos, entonces no hay un infierno. En un infierno de verdad uno sale corriendo. De manera que no existe todo este daño psicológico, toda esta locura, no es real. En la inmensa mayoría forma parte de este proceso. ¿Para qué? Para hacernos sentir indefensos. Es decir, que nuestro comportamiento no es capaz de influir en el mundo. Se llama indefensión aprendida. Aprendemos ¿a qué? A que no podemos hacer nada. A que hagamos lo que hagamos, las cosas van a ocurrir independientemente de lo que nosotros hagamos. A que no podemos controlar nuestro mundo. Es lo típico de los herbívoros. Es lo típico de los animales domésticos. Tiene una dependencia absoluta del pastor. Y este proceso de indefensión generalizado, en el que se rompe el nexo predador, ese nexo que une a un cazador con el mundo, que es un nexo de seguridad en sí mismo, de tranquilidad, genera a su alrededor toda una epopeya de ¿qué? De pastillas, de rituales neuróticos para controlar la neurosis, porque al final son rituales neuróticos, lo que utiliza la psicología de la pasividad. Esa psicología que te enseña ¿a qué? Bueno, a que no te afecte mucho las cosas, a que estés siempre medio atontado, a que te mantengas relajado. ¿Pero qué me quiere usted decir con eso? Bueno, a que te alejes del mundo, a que te distancies de la vida. No. Esa es la psicología que quieren la inteligencia artificial, que es mantenernos como que como herbívoros, como animales domésticos. Hay otra psicología que es la psicología activa, la que te enseña a recuperar tu naturaleza normal y a entender todos estos procesos con naturalidad, como procesos naturales. A aprender que es normal sentirse nervioso cuando vas a hablar en público. Pues no, eso es lo más normal del mundo. Quien no sufra esto es el que no es normal. El que lo han anestesiado o le han metido aquí un programa, le han enseñado a controlar que si es que no tenemos que aprender a controlar nuestra vida
y lo que nos ocurre. Tenemos que aprender una cosa muy sencilla, que todo eso que nos ocurre no es invalidante. No es justificación para no hacer lo que queremos. No es justificación para que dejemos de luchar por aquello que deseamos. Porque al final todo esto confluye en una cosa muy sencilla. Eres un discapacitado. Es que la depresión no me deja, es que no sé, no puedo. Siempre termina al final. ¿Es casualidad que estudiara psicología? En absoluto. ¿Por qué estudié psicología? Eso proviene ya de ese 90% de materia y energía oscura. Y sencillamente yo me limito a hacer lo que nuestros ancestros europeos. A esa información que viene desde ahí, manejarla lo mejor que puedo con la mayor utilidad posible en mi vida. Y no me dedico a pensar nada más. Rafael, por todo lo que tú me has dado, yo te voy a dar esta gratis. Voy a resolver el gran paradigma en el que estamos a día de hoy de una manera absolutamente sencilla. Y esto todo el mundo lo va a entender. Para que dos fuerzas se puedan igualar, tiene que haber dos fuerzas opuestas. Hay una resistencia y una fuerza. ¿Cómo puedo hacer parar esa resistencia? Empleando la misma fuerza. Se equilibran y paran. Vale. Vamos a poner un ejemplo absurdo. Ya que estamos, vamos al paleolítico. Paleolítico, tenemos un problema, el que sea, y, por ejemplo, crear fuego. Es muy complicado crear fuego. Es difícil crear fuego. Entonces, la adversidad, la supervivencia, el conocimiento que te da crear fuego en ese instante, lo es todo. Pero como de complejo es ahora crear fuego. Es un clic. Vivimos en la era de las supuestas adversidades, pero vivimos en la era del clic. Con lo cual, de forma absolutamente natural, está descompensada. No hay resistencia. No hay resistencia. Si tú me dices en el paleolítico, oye, hay una resistencia, porque tengo que... Mira, se me ha roto la ropa, estas pieles se me han roto, ya están viejas, lo que sea, ya no abrigan. Oye, es que tengo que cazar ahora un mamut. Madre mía, no sé, no vamos a sobrevivir. Oye, pues tengo que crear fuego. A ver cómo mi mujer el otro día pues dio a luz y ya no puede dar más porque era... Vale, lo puedo entender. Pero a día de hoy todas las resistencias, sin ningún tipo de excepción, no tienen una fuerza equilibrante que dé cero. No da cero nunca. No hay ni una sola resistencia a día de hoy que la fuerza contraria dé cero. No existe. Por lo tanto, todo esto es ficción en el mejor de los casos. Oye, tú estés luchando. Siempre se dice, no es que esto es una lucha de David contra Goliat. Bueno, puede ser. Pero usted es Goliat. Es que usted es Goliat. Es que no es David contra David. No, es David, ellos, o lo que sea que esté creado, adversidades, son David, y nosotros somos un ejército de Goliaths. Es que esto no es natural. Y el hecho de poder hablarlo, el hecho de poder reflexionarlo, el hecho de que haya 350 personas en Twitch, 1000 en YouTube, que lo puedan reflexionar, es fehaciente, es plausible, ya no encaja. La única manera de que esa fuerza y resistencia de verdad se equilibren y por tanto sí que tengamos un problema, solo hay una. Y se llama chip. Si ellos consiguen ponerte... Han hecho alguna, como esas pócimas milagrosas por los brazos, que ya equilibra mucho. Pero no es suficiente. El chip sí. El chip directamente te apaga lo que quiera apagarte. Y equilibra las fuerzas. Pero a día de hoy no.
No es que la batalla esté ganada, es que no hay batalla. Simplemente hay que salir al ruedo, no hay que hacer nada. Usted sea normal, es que es un gigante luchando contra hormigas. Es que no le estoy diciendo, no, es que tenemos que atacar por aquí. No, usted salga, ande, viva. Es que solo tiene que vivir, sé usted mismo. No tiene que hacer nada más. Porque es un gigante luchando contra hormigas cabreadas. ¿Qué me estás contando? No, pero es que desde mi ventana las veo que se están armando y creo que el año que viene volverán otra vez y van a entrar en la casa las hormigas, me van a encerrar. Pero que son hormigas. Que esto no está equilibrado. Yo quisiera saber, ya que eres psicólogo y despierto, cómo se puede desbloquear ese concepto y que la gente pueda, de manera abrupta, entender no que la batalla esté ganada, sino que no hay batalla. Es como si un equipo profesional de Champions va a jugar a un colegio donde están los niños de parvulario. Eso es un partido equilibrado. No es partido, pero tienes que ir. Evidentemente, es que hay que ir. No está equilibrado las fuerzas. Hace 2000, 5000, 10.000 años puede ser que estuviera más equilibrado y fuera más difícil el partido. Pero es que ahora no, está absolutamente desequilibrado. Por parte nuestra. Pero ¿por qué no la gente no lo entiende? ¿Por qué esto no se desbloquea? ¿Por qué la gente no entiende que está al alcance de sus manos usar su microprocesador para tener éxito, para realizarse como ser humano, para desarrollar sus dones, sus talentos, para aflorar conocimiento, para elevarnos conscientemente? ¿Por qué es tan difícil, Rafael? Magnífica, la teoría del clic. Alberto, has dado en una llaga ahí muy importante porque además lo va a hacer todo mucho más sencillo. Efectivamente, ahora todo lo tenemos a golpe de clic. Lo tienen también así en las granjas, los animales. Una vaca no tiene que... Pero fíjate que todo va encaminado a una cosa muy concreta. El que ahora lo tengamos tan sencillo, el que entonces encender fuego en el Paleolítico fuera muy difícil, ¿sabes lo que hacía? Que esa persona pudiera comprobar en la vida práctica su poder, su capacidad. Ahora no, te lo impiden. Te impiden que podamos o nos impiden que podamos conocer hasta qué punto somos Goliat. Porque nos lo dan todo rápidamente antes de que tengamos que enfrentarnos a qué? A la vida. Y enfrentarse a la vida es una cosa muy sencilla, no es salir ahí a pasar miedo, a ver lo que nos puede pasar. No. Enfrentarse a la vida es comprobar la pasta de la que estamos hechos, que somos Goliat. Somos los mayores depredadores que hay en la Tierra. Verás, lo que hay que hacer para salir de esto, bueno, lo que hay que hacer para salir de la indefensión aprendida. Tú puedes llevar una indefensión aprendida, por ejemplo, a los perros. Experimentos se hacían los más clásicos de un autor que se llama Seligman, y le enseñaba a los perros a que no importa lo que ellos hicieran, no iban a poder conseguir, por ejemplo, la comida. Daba igual lo que hicieran. Aquello era aleatorio. Los perros terminaban pasando, o nosotros también terminamos pasando por una serie de etapas, cuando ves que no consiguen las cosas. La primera, podemos decir más o menos, es la inquietud psicomotora. Empieza uno a ponerse nervioso, de ahí viene luego la ansiedad crónica en mucha gente. Si poniéndote nervioso para hacerte moverte y buscar muchos sitios donde encontrar lo que quieras o poder escapar de una situación, eso no funciona. Luego viene la agresividad, intenta romper la caja para salir de ahí, y luego viene la depresión. Una depresión de verdad profunda. Los animales se dejan, incluso cuando luego les enseñas o quieres enseñarles a que ellos sí son capaces de conseguir su comida. Si pulsan este botón o otro con la pata, pueden conseguirlo. Son incapaces ya de aprender. Es más, son incapaces de intentarlo, pierden la voluntad y dejan de intentarlo. Estamos hablando de psicología experimental pura y dura de hace ya varias décadas, en lo que tú sabes. La única forma al final de sacar un animal que está, o una persona que está en indefensión aprendida, es obligarle a que compruebe que su actuación sí tiene efecto en el mundo. Es decir, que tiene control sobre los acontecimientos. Los perros incluso se negaban a comer cuando les ponían la comida delante. La única manera de que no murieran de inanición, porque ya
no eran capaces siquiera de comer, era obligarles materialmente a comer. Y en cuanto los obligaba y ellos iban comprobando que podían comer, que haciendo cosas ellos podían influir en el mundo, recuperaban rápidamente su confianza en sí mismos y desaparecía esto, la indefensión aprendida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues llevo 50 años enfrentándome desde las cosas más simples, más complejas de la vida, enfrentándome yo personalmente con ellas, con esas cosas. ¿Es una especie de épica? No, no es ninguna épica. Lo que he aprendido al final es que en muchas cosas soy un Goliat, en aquellas que quiero serlo. Y que tengo la capacidad, como la tenemos todos, instintiva, si queremos llamarlo así, natural, de poder acabar con esas hormigas de las que hablas. La inteligencia artificial a mí ya no, prácticamente no puede hacer nada conmigo. ¿Por qué? Porque me sé sus trucos. Ten en cuenta una cosa, además del microprocesador que tenemos aquí, la única computadora cuántica que existe en la Tierra ahora mismo se llama cerebro humano. Funciona a nivel cuántico, no es ninguna, no es ninguna metáfora, no, literalmente es una computadora cuántica. Los procesos informáticos se producen no se producen en lo que es el impulso nervioso de todo o nada, las neuronas, digital, no, no, no. Es a un nivel cuántico en el que está funcionando nuestra computadora, nuestro cerebro. Por eso tiene esa gran capacidad, ese inconsciente, ese 90% de información en el que está trabajando ahí y ni nos enteramos. Porque tiene una capacidad computacional tremenda. No hay inteligencia artificial tan potente como la del ser humano, la de nuestro cerebro, que es una computadora cuántica con base en carbono, ese carbono CO2 que quieren, con el que quieren eliminar, o el que ahora es el gran enemigo. Bueno, pues esta supercomputadora que tenemos, que lleva millones de años de evolución, es capaz de enfrentarse perfectamente a esa inteligencia artificial, que es con la que los colonos que nos tienen aquí metidos controlan la granja. Perfectísimamente capaz de enfrentarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer. Lo has dicho tú, muy fácil. Si es hacer tu fuego. Salir al mundo y darte cuenta de que puedes conseguir esto que creías que no podías conseguir. Oye, tienes que conseguirlo esforzándote, tratando de ser inteligente y sobre todo con una cosa muy importante, la tenacidad depredadora. Los leones de cada 10 intentos que hacen para cazar fracasan 7 veces. No se deprimen, ni piensan que no, siguen intentándolo con la misma alegría, la misma intensidad que... ¿Por qué? Porque están ciegos. Es pasión lo que sienten. La vida de un depredador es la pasión, la curiosidad, la confianza en uno mismo. ¿Que te puede pasar cosas malas? Claro que sí, pero sales adelante, siempre sales adelante. Tú, ¿cómo se sale de la indefensión aprendida? Pues aprendiendo a hacer cosas en las que te lleven a darte cuenta de que tú controlas ese mundo. Muy sencilla, se puede empezar por lo más sencillo posible. Te voy a contar un refrán que utilizan mucho en un planeta de estos, en un mundo de estos simulados por ahí, que es diferente ya al de Erwan, que a mí me gusta muchísimo. Aparentemente es complicado de entender, pero luego te das cuenta que explica muchas cosas. Esta gente que son unos tipos altos, rubios, muy parecidos a los que llaman en la ufología tópica o convencional, llaman escandinavos, dicen, el viento sopla, yo camino. Si hay viento fuerte, sopla. Quiere decir, el mundo, tú no te enfrentes con el mundo queriendo que se pare, queriendo que hay que detener la agenda en 2030, la agenda de agua, pero es eso el viento soplando. ¿Vale? El viento te puede hacer que tú tardes más en llegar de aquí a allí. Pero tú caminas, tú ponte a andar. Olvídate de soplar en contra del viento. No juegues en su mismo dicho. Si tú no soplas, tú caminas y tienes pies. Súbete en tus zapatos, móntate en tus zapatos y lo único que tienes son zapatos. Y eso es suficiente. Y tus zapatos te llevan al fin del mundo. Esto es muy importante recordarlo. El mundo, el viento sopla. ¿Vale? Que sople por donde quiera, ¿qué más da? Si yo camino, si yo fuera un soplido, el viento me ganaría siempre. Porque por mucho soplido que queramos expulsar, el viento te gana siempre. Pero es que el viento no puede ganarme, porque yo camino.
Pero Hay un concepto, Rafael, súper interesante que has dicho. El león intenta cazar 7 veces y falla las 7 veces, pero lo intenta una octava vez y consigue hacerlo. Y acierta porque va luchando, va viendo cómo mejorar su técnica, aprende por supervivencia, por pasión. Pasión. ¿Qué es la pasión? ¿Qué es la pasión? Rafael, ¿tú miras a tu alrededor a día de hoy y ves pasión? ¿Así? ¿Dónde? No hay pasión. Hay no, muchas cosas, pero no hay pasión. A la gente, a la sociedad, la humanidad, solo se mueve por presión, pero no por pasión. Usted me quiere encerrar de nuevo. Eso no me gusta. Porque... Pero no porque sienta que tengo derechos y libertades, Dios me libre, sino porque tengo ya unos hábitos. Y usted me está rompiendo mi zona de confort, encerrándome. Entonces eso sí que me fastidia. Entonces me cabreo mucho porque usted me ha encerrado, me ha presionado. Y entonces, pues esto es injusto. Y estoy despierto. Estoy despierto porque es injusto. Me da cuenta que usted me quiere manipular, porque quiere romper mi zona de confort. ¿Ya se ha acabado el encierro? Sí. Ay, por fin. Puedo volver a mi zona de confort. ¿Pero usted no estaba despierto? Sí. ¿Y qué está haciendo? Pues lo mismo de antes que hacía. ¿Y entonces qué ha servido esta experiencia? no. Es una pregunta trampa, no la he entendido. Lo mismo. No aprendió nada. Pero la pasión. Cuando alguien tiene ilusión, tiene pasión por algo, eso es eterno. Porque la presión puede ser puntual. Por lo tanto, tu movimiento condicionado, yo ejerzo presión, de nuevo, la resistencia, la energía, cómo funciona. Yo ejerzo presión aquí, te vas hacia allá. Te estoy presionando. Pero la pasión no nace de fuera, nace de dentro. Yo tengo pasión. Me gusta la comunicación. Me gusta influir positivamente en la humanidad. Me he creído adalid de algo que no sé para construir un mundo mejor, para ayudar a la gente que de verdad despierta, para la verdad que las personas quieren ese mundo mejor. Pero es pasión. No es otra cosa. Pasión. No me interesa nada más. Y con esa pasión puedo hacer grandes cosas. En muchas líneas y me dejo fluir y hará esto y mañana otro proyecto y mañana... Dejarme tranquilo, por favor, los de los proyectos, que yo he sentido tranquilo. Pero ¿cómo se trabaja la pasión en un mundo tan dormido, tan animalizado, salvajado y dentro de poco también la tecnología le va a decir cómo y cuándo debe ser? ¿Qué es eso de la pasión? Se ha perdido. ¿Cómo volvemos a trabajar esta pasión? Bueno, es que has dicho algo, de nuevo has dicho algo que es fundamental, trascendente. La pasión es el alimento de la eternidad. Se puede soportar la eternidad gracias a la pasión. Ese es el néctar de los dioses. Uno vive apasionadamente cuando uno es eso que somos, seres humanos. Goliat, que has dicho tú antes, depredadores. Tú ves cazar a un animal o lo ves jugar a un león o un lobo y lo ves que todos sus sentidos están ahí. Está absorbido en eso que nace de dentro, como muy bien has dicho, porque la fuerza nace de dentro, esa fuerza de ahí. Verás, la pasión es el néctar de los dioses y es cuántos de nosotros, cuántos de todos los que nos están escuchando viven apasionadamente su vida, hasta en las cosas más normales. ¿Cuántos cuando dan un trago de agua cuando tienen sed no simplemente acaban con una molestia, que ese es el humanismo morboso, sino que convierten ese trago de agua en algo pasional, que es lo que hacían el humanismo renacentista, los grandes,
renacentistas. Y otra perspectiva diferente. Hay androides tienen forma humana, han evolucionado, lógicamente, son una especie humana también, son homo máquina, que le llaman en Earth One, y hay androides de distintas generaciones, unos más perfectos, unos más avanzados, otros menos avanzados. En general, todos, excepto los de las últimas, los de las más avanzadas series, todos saben lo que buscan: la pasión. ¿Qué coño es eso de la pasión? Porque cuando ven a humanos de verdad sintiendo pasión, eso no son tontos los androides, ni son, ni son en el sentido peyorativo, no son inhumanos, no son, están luchando por su felicidad y quieren vivir la vida, todo esto. Entonces ellos ven de repente, y eso es lo que de verdad envidian de nosotros. Olvidémonos de que envidian nuestro código genético, no, lo que envidian es eso. Cuando ven a un humano apasionado en algo, están viendo a un Dios que va a vivir eternamente gracias a que puede vivir de forma apasionada, a que la pasión nunca la abandona, como la fuerza no la abandonaba nunca a estos de Skywalker y toda esta gente, ¿vale? Pues esta es la pasión, esa es la fuerza. La pasión define al ser humano. La pasión es lo que nos define a nosotros como incluso espiritualmente, pero por supuesto antropológicamente, zoológicamente. Somos, como cualquier depredador, seres apasionados. O somos eso o no somos humanos. En el sentido de que lo que somos es animales domésticos, borregos. Una vida cotidiana todos los días sin sentir pasión casi a cada instante. Ahora yo sé lo que era eso en mi vida, porque yo ahora vivo apasionadamente. Cada instante. Y te entiendo cuando tú dices, yo vivo apasionado aquí, claro. ¿Cómo no lo voy a entender? Si estamos hablando de tú a tú en el sentido de con alguien de mi propia especie. No hace falta que me lo expliques, lo entiendo perfectamente. Lo que ahora veo con terror y atrozmente en mi recuerdo, en mi vida anterior, es cuando vivía sin esa pasión. Era terrorífico y lo vivo como algo terrorífico, sombrío. Y cuando lo veo en otras personas, digo, pero Dios mío, ¿cómo esta criatura puede soportar esto? ¿Cómo puede vivir así? Pero ¿por qué no pega un chispazo en su vida ya? La inteligencia artificial, esa matriz de la que hablamos, tiene atrapada a muchísima gente y nuestra misión, por lo menos la mía, la de los liberacistas, es intentar liberarlo con el gravísimo problema de que para liberarlo no puedes ayudarlos todo lo que te gustaría ayudar, porque si no, destruyes su libertad. Entonces lo estás convirtiendo en ovejas de otro corral, de otro hierro ganadero. Yo es que soy un poquito Rafael tramposo, así que trabajaremos. Como buen depredador. Claro. Entonces trabajaremos el libre albedrío un pelín manipulado. Rafael, sé que tienes mucho lío. Te hacen las últimas preguntas. Tienes ahí parte de lo que quieras contar hoy. No sé si has contado todo. ¿Te queda alguna parte por decir de lo que ya te traías? ¿O ya lo has contado todo? Hemos contado prácticamente todo, porque hemos estado sincronizados sin necesidad de... quiero decir, los depredadores grupo tienen y los humanos tenemos esa cualidad, cazar, coordinarse sin necesidad de hablar. Simplemente se miran y saben dónde tiene que ir uno, dónde tiene que ir el otro, qué tiene que hacer y cuándo tiene que hacerlo. Estamos cazando liberacistas. Estamos cazando ideas, estamos cazando objetivos. No necesariamente se cazan animales para matarlos y nada de eso. No. La mayor parte del tiempo cazamos otras cosas. Vale. Pues venga, vamos a subir otra vez el nivel. Pero ya de lo último. Un problema que se crea en esta energía, de nuevo, el símil de la fuerza y la resistencia, una resistencia creada en una línea contra una fuerza que implica la misma energía,
es cero. Vale. Pero además, una energía y una fuerza creada en un tiempo, en un espacio temporal, en una dimensión más baja, si esa energía, esa fuerza, en una dimensión mucho más alta, una vibración mucho más alta, es más fácil de levantar, de superar. Lo explico así. Igual que antes he puesto el ejemplo del fuego, y qué difícil era hacer fuego, y qué difícil era cazar, y ahora, ¿qué necesitas para hacer fuego? ¿Qué necesitas para cazar? Vivimos en una sociedad con problemas fáciles de resolver, pero no se resuelven. La pregunta es cronológicamente. Cuando cuando llegaron estos colonos a este mundo, crearon las bases. Pero no crearon las bases del 2023, 2030, 2050, 2100. No, 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 no. Las bases las crearon hace 2000, 5000, 10.000, cuando sea, años. Esas bases es verdad que les van dando alguna capa, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Intente usted crear, por mucho que le vaya dando capas, una torre de barro a una torre con los mejores minerales del universo. A ver si se cae. Con lo cual, hay que entender que problemas, sistemas creados, que le han dado capas, la han mejorado, pero creados hace miles de años, se siguen manteniendo hoy. Pero estamos en otra vibración. Pero han pasado miles de años. Estamos con otros conocimientos. Es que es el cuento de los tres cerditos. Usted solo tiene que soplar. Si se va a caer la caseta, la cabaña de paja. Han creado los cimientos de una granja en un contexto casi con palos y piedras. Imagínese usted lo patético que queda ver desde fuera una granja creada con palos y piedras y que hay Goliath dentro diciendo, ay, me da depresión. No, no, no. Uf, por Dios, lo que hay fuera, uf, no me va a salir. Pero si usted, ¿qué es Goliath, señor? Que esa situación, que ese sistema está creado en un contexto de palos y piedras. Le han dado capas, pero en la base, en la matriz del ordenador, del sistema, es más simple que el mecanismo de un chupete. Y usted está ahí, diciendo, ay, no, es que los bichos voladores me quieren matar y no sé qué, me dicen que... Eso sí que me da ansiedad a mí. Desde fuera les debe parecer... o sea, igual que antes te he preguntado lo fácil que es que ese Goliath simplemente se tiene que mover porque la granja se va a romper, quisiera, creando otra vez el mismo contexto, si sientes que esos colonos, esos creadores de este neolítico, aunque venga el ciberlítico, tienen miedo o cómo afrontan ellos esta situación de, a ver, es que son Goliaths y los hemos encerrado ahí. Oye, tenía sentido hace 2000 años. Claro, antiguo, los esclavos o los egipcios o los romanos y tal. Claro, es que, oye, pero a día de hoy, yo, si fuera ellos, pasaría dos cosas. Uno, o estaría acojonado de cuidadito con estos que, oye, es que es coherencia, que esto no es que despierten, sino que se muevan y el tinglao se va a caer. O dos, si fuera muy inteligente, crear algo más poderoso para poder dominarlos. Algo de verdad más poderoso. Y no hablamos de IA, sino algo más. Entonces, ¿cómo fluyes cómo sientes que estos granjeros, colonos de esta granja, pues puedan
mover sus piezas en función del despertar o el movimiento de estos Goliaths, de estos seres humanos con tan grandes poderes. ¿Cómo crees que pueden moverse en una dirección o en otra? Hay dos estrategias, hablamos en la anterior entrevista de dos grandes grupos, dos grandes corporaciones colectivistas, que son los que están aquí intentando repartirse esta colonia, bueno, como los colonos europeos llegaron a América, intentando, los españoles, los portugueses, los ingleses, todos intentando copar el máximo territorio y la máxima población posible. Hay dos grandes corporaciones fundamentales, una de ellas sigue aferrada a los viejos, a todos estos viejos arquetipos de los que tú hablas, intentando que nos dé miedo la tecnología, que nos apartemos de la tecnología, intentando llevarnos a una situación, bueno, pues de aislamiento absoluto, una especie de sociedad feudal en la que estamos encerrados en granjas. Es lo que han intentado cuando se empezó, cuando vino esta enfermedad y el producto. Bueno, intentaron llevarnos a un mundo feudal. Y lo siguen intentando. Y luego hay otra corporación que sabe que esto es muy difícil, que esto va a ser imposible, como bien dice, que estos Goliaths se van a terminar levantando. Entonces, esta otra corporación, que me parece que es mucho más interesante hablar de ello, porque el otro es lo de toda la vida que está funcionando y que se va a venir abajo. Esto no le quepa la menor duda a nadie, lo saben todo el mundo. Incluso ellos, por eso están acojonados y están nerviosos, están ansiosos porque no saben qué hacer. Bien, pues esta otra corporación va a utilizar un sistema más innovador. El sistema más innovador, creo que he apuntado antes algo de esto, es decir, sí, vale, es verdad, mira, sois Goliath. Pero veréis, sois Goliath, pero vamos todos a ponernos de acuerdo en lo que va a decir el gran Goliath, que es el más sabio. Quiero decir, va a intentar que esos Goliath se conviertan en ovejas muy, muy, muy grandes, muy poderosas. Lo son, pero en ovejas, que no sean Goliath. ¿Cómo lo va a utilizar esto? Pues verás, Alberto, yo siento el prevenir a muchas personas en contra de algo que quizás les hace mucha ilusión. Uno de los sistemas que tienen es mediante, digamos que muchas personas que hemos hablado antes de buena fe, que vienen hablando de técnicas, de lo que hay que hacer, de cómo evolucionar, de cómo pasar a una vibración superior. Es decir, un montón de palabrería que son tópicos que no dicen absolutamente nada. Pues bueno, dígame usted cómo vibro yo. A ver, ¿qué hago yo para vibrar? Cuénteme, maestro. ¿Cómo hago yo para que me consienta? No, si esta es la tecnología que están utilizando. Fíjate que disponiendo de esa inteligencia artificial, lo que están utilizando es la alta tecnología de nuestros ancestros, de los europeos ancestrales. El llevarnos a esa tecnología, que es la de verdad, la alta tecnología, para allí engañarnos, porque realmente seguimos siendo unos crédulos creyendo que esa no es una alta tecnología, y además que cuando viene alguien y no lo reconoce y dice, este es de los míos. Este por fin ha venido a liberarme. Este ha venido a decirme la verdad y a iluminarme. Dice que somos todos hermanos del universo y que tenemos que ser muy buenos. Un Goliat muy bueno. Si el problema es que el Goliat te pega un porrazo o la porra y acabe contigo. Eso es lo que van a tratar de evitar. Por eso tenemos que ser todos muy buenos. Van a utilizar esta alta tecnología, pero es muy difícil. Al final, después de ver el panorama que he visto durante estos 50 años de más o menos vida nómada a lo largo de la existencia, me he convertido en una persona optimista. Y yo creo que lo tienen muy difícil. Es imposible parar a un Goliat. Cuando se entera que es Goliat, por muchos cuentos que le vienes contando, simplones de sí, era un Goliat, pero sé un Goliat bueno. Sé un Goliat por la paz y el amor. Lo que te está contando, no me pegues un porrazo y me quites del medio. Porque como te enteres de verdad que eres Goliat y que puedes pegarme un porrazo y quitarme el medio, me quitas del medio. Porque es que yo soy un Goliat como tú, en el mejor de los casos. Estoy a tu misma altura. Esta es la otra tecnología, esta es la otra corporación que viene y va a intentar a la desesperada todo esto. ¿Quién hay más aparte de esto? Nosotros, los humanos. Si vienen los liberacistas de Erdogan, pero no hace falta que vengan. Si no necesitamos que venga nadie a salvarnos.
Si los humanos, lo has dicho perfectamente antes, Alberto, somos Goliat, no somos David. Toda esa historia de David y Goliat es para que Goliat no se entere de que él era el que, para que los Goliat de la tierra digan, uy, me van a pegar una pedra, me va a matar el enano ese. No, hombre, no. Eso era mentira. La historia de verdad no fue esa y nunca lo será. No necesitamos a nadie, ni siquiera a nuestros amigos de Erwan, que son como nosotros, igual, humanos como nosotros. No los necesitamos. A pesar de eso, van a echar una mano en todo lo que puedan. Estamos en el fin del neolítico. Esto ya es imparable. Tú lo has dicho antes. Esto es imposible que con una casa de piedra y barro como el cerdito tal, no, pero es que es imposible. Ya es imposible. Rafael Ortiz, ante 360 personas en Twitch. Si quieres, pues cuéntanos un poquito dónde estás y hacia dónde vas, a modo de difusión, promoción. La gente que te vea luego en YouTube, pues hacia dónde vas o dónde estás. Y nada, nosotros lo dejamos fijo en mi Telegram, en las redes sociales de todos mis invitados, fijadas, para que siempre, que luego me preguntáis, ¿y dónde está? En Telegram, si es que no borro la red social de nadie, de ninguno de mis invitados. Pues está ahí. Es que me gustó mucho, pero ¿qué web dijo? Que está fija, que está ahí. Telegram, Iberalcón, ahí, Rafael Ortiz, redes sociales, pum, pinchar. Cuéntanos, ¿dónde estás y hacia dónde vas? Estoy fundamentalmente en dos redes sociales. Una es OCIE7, con 4, y luego en otra que es CIMAC. Ahí es más toda la parte de psicología, incluso de intentando, porque ahora al final de todo este periodo me ha dado por intentar en la práctica de verdad enseñar todo esto o ayudar a que la gente pueda liberarse por sí mismo. Yo no puedo liberar a nadie, pero puedan liberarse por sí mismos. Y estoy en estos dos sitios, CIMAX y OCIE7, PON 4. Lo tengo de todas las veces. Lo dejamos fijo en Telegram para que la gente te pueda seguir en estas redes sociales. Y nada, Rafael, que espero que este ratito, horita y media aproximadamente, pues hayas estado a gusto, te aportó valor. ¿Has estado a gusto? He estado a gusto y además he aprendido. Un buen cazador aprende siempre de todo. Sí, es que lo he sentido Aprendiendo. y lo he pensado y digo, oye, este hombre, con todo lo que me da a mí, yo siempre estoy un poco en formato más bien pasivo contraataque, y tengo que también dar la vuelta y iniciar Has dado una perspectiva a mí y creo que a todo el mundo que lo haya escuchado y sepa interpretarlo correctamente, de un nivel muy alto. De esa oscuridad del 90% te llega muy buena información, Alberto. Yo estoy a tope, Rafael. Sí, y eso. y eso que y a mucha más gente también. Lo que pasa es que no se enteran. Inconscientemente sí. No se dan cuenta, creo. sí. Sí, porque además, esto luego, si quieres, sobre todo los espectadores que lo vean o que lo reflexionen, ¿no? Pero luego la gente me confirma, o sea, por privado me dice, Alberto y Peralcón, desde que veo tus programas, pues no lo sé qué pasa, pero sí que parece que van cambiando pequeñas cositas en mi vida, no sé. Porque al final es eso, o sea, estamos trabajando todo el rato en una vibración muy alta, de conocimiento, también de desbloqueos, de muchos programas que nos han metido. Entonces, cuando se va llenando ese camino, pues ves la luz, pero la luz de tu camino, el de ellos, cada uno tiene la suya propia. Entonces, se desbloquean muchísimas cosas para que puedan encontrar. Es que, esto se lo dije ayer a una invitada, cuando tú estás en sincronía con tu misión de vida y misión de alma, no tienes que hacer prácticamente nada. O sea, la vida ya te va a ti. O sea, si yo estoy casi en plan de darle al pausa, de dejarme en paz, que no quiero más, no quiero más. Bueno, Rafael, que muchísimas gracias de todo corazón por tanto conocimiento. Eres una bellísima persona, eso no hay ningún tipo de duda. Y con eso seguro que podemos trabajar. Y luego, pues, fluirá para seguir construyendo ese mundo mejor. Y nada, espero que con esta charlita te haya aportado valor y sobre todo
tampoco que te machaquen a proyectos, porque yo cada vez que vienes aquí, luego ahí las ofertas, parece que esto es Cristiano Ronaldo, ahí pues aceptando ofertas. Y nada, que muchísimas gracias por tu, Muchas gracias a ti, Alberto. por, por tu conocimiento. Especialmente hoy, por lo que me has enseñado. Gracias a ti, Rafael. Un abrazo. Que Un vaya bien. abrazo. Hablamos Hasta pronto. luego. Chao a todos. Chao, chao. Chao. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te está sugiriendo dos entrevistas. En un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las dos opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas, totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos atrayendo la luz, la energía para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido